Buenos días, nos acompaña en el día de hoy Jaime Diego Bedoya, rector de la institución educativa José Antonio Galán, y con una trayectoria de más de 25 años en la educación en el sector público. En su colegio, que era un colegio rural, logró en un lapso de 10 años colocarlo en el primer lugar como referente de calidad en todo el departamento de Risaralda en la clasificación de colegios públicos. Algo pues que no se había presentado acá en la región y que se considera un hito muy importante. Bueno, nos vamos a hacer una entrevista muy relacionada con los temas de la normatividad y la legislación sobre la educación. Primero, es bien sabido que Colombia tiene tratados y convenios internacionales que se relacionan con la educación. A este respecto, ¿qué concepto tiene de ellos y cuáles resaltaría? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad tan importante para mejorar la calidad de la educación, porque yo sé que el trabajo que usted hace y que la universidad promueve tiene que incidir finalmente en que la calidad de la educación se potencie. Los tratados internacionales son siempre muy importantes todos, porque son el resultado de la discusión de países y de gente muy sesuda. En lo referente a la educación, pues para mí el más importante de todos se refiere al al Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, porque sitúa al niño en el centro de la sociedad y de la familia. Y nosotros los pedagogos pues tenemos el niño, lo cogemos desde 4 o 5 años en su más tierna edad y tenemos que hacer de ese niño finalmente un ser apto para vivir en sociedad. Segundo, ¿qué opina usted de la reciente admisión del país a la OCDE y qué impacto cree que tendrá en el ámbito educativo? La importancia de la OCDE para mí en el campo educativo estribó en que había unos condicionamientos muy grandes para que los gobiernos y el Estado colombiano se comprometan en mejorar la calidad de la educación, porque las pruebas internacionales en Colombia eran mal situadas, la prueba PISA, por ejemplo. Entonces, Colombia se compromete con la OCDE a mejorar la calidad educativa, tanto es así que el presidente Santos hasta sacó un eslogan: Colombia la más educada en el año 2025, y tienen que cumplirlo, so pena de que pronto lo saquen de ese club exclusivo de naciones. Tercero, con respecto a los postulados constitucionales que definen la educación como un derecho, en especial el artículo 67, ¿en qué grado considera usted se ha podido materializar y qué no se ha podido lograr en este sentido? Pues usted mismo, señor rector, sabe que por lo menos en nuestra zona cafetera, que de alguna manera es una región privilegiada, la cobertura ha avanzado muchísimo, casi al 95-96%, y eso es un avance muy grande, porque más niños, niñas, jóvenes, adolescentes, como se dice hoy día, ingresan a esta corriente del pensamiento, a formarse en las escuelas. Desafortunadamente, la cobertura no ha estado en consonancia con la calidad, porque también sabemos, usted es también víctima de esa realidad, que como los colegios han funcionado durante muchos años en medias jornadas, lo que llamamos aquí en Colombia la jornada continua, que es de 6:30 a 12:30, pues es muy difícil realizar programas tan largos, que yo digo programas kilométricos, que el ministerio nos trae en horarios milimétricos. Entonces, muy bien, mucho avance en calidad, pero realmente estamos mucho avance, en cobertura, pero estamos quedados en calidad. Cuarto, ¿qué opinión le merece la legislación y la normatividad vigente en educación? Nosotros en Colombia, en educación, como en todas las áreas, estamos saturados de legislación. Es necesario como hacer un código para reunir lo básico y lo fundamental, para que sean realmente un instrumento, las normas sean un instrumento que les sirvan tanto a los rectores, a los directivos en general, como a los docentes y a los padres de familia, que deben conocer la legislación mediante la cual se inicia el proceso formativo de sus hijos. Quinto, ¿cómo valora la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994? La Ley 115 yo diría que es una joya en la educación colombiana, en la legislación colombiana. Primero, porque en
artículos iniciales que están por niveles, por grados, por áreas, nos traza las directrices fundamentales para formar integralmente a los niños, que es lo que buscamos. ¿Qué significa integralmente? Que necesitamos formarlos en la ciencia específica, en el conocimiento para ellos avanzar en su vida, pero también en valores, en hacer hombres críticos, mujeres responsables, un ejercicio de su sexualidad responsable sin comprometer la vida de un niño que no va a nacer en buenas condiciones. Entonces la ley general es una muy buena norma, además muy democrática, porque usted también sabe, señor rector, que fue negociada con la Federación Colombiana de Educadores en el gobierno del presidente Gaviria, creo, en el año 94, y eso es muy importante. Sexto, ¿considera usted necesario en su trabajo y por qué conocer la legislación educativa? Sí, porque la legislación educativa es como el asadón o el machete para el agricultor. Si no sabe manejar un machete y no sabe manejar un asadón, una pala, pues es imposible que pueda realizar bien su trabajo. Entonces, la legislación escolar es el instrumento mediante el cual se va horneando el proceso pedagógico, la construcción del currículo, la planeación de las áreas, el diseño de objetivos, la evaluación, que es tan importante y que en Colombia se dio paso a que los colegios elaboren su propio sistema de evaluación. Es muy importante. Si un docente y un directivo no conoce la legislación, pues prácticamente está fuera de base. Bueno, don Jaime Bedoya, le agradezco mucho el habernos concedido esta entrevista. Quiero reiterarle que esta es con fines netamente académicos. Ese es el uso que se le dará en el doctorado en educación que adelanto con la Universidad Cuauhtémoc de México. Muchas gracias. Bueno, que tenga muchos éxitos y muchas gracias a la universidad que tiene ese nombre tan maravilloso para que siga difundiendo sus principios y su actividad por toda América Latina. Bien, está bien. No, me llamo como que va a ver aquí. Buenos días. Buenos días. Estamos con el señor Fernando Londoño, coordinador de la Institución Educativa San Francisco de Asís de Pereira. Lleva vinculado a la educación pública 46 años. Por tanto, considero que es una autoridad en los temas que se refieren a la legislación y normatividad sobre la educación. Precisamente vamos a hacer esta entrevista como una actividad del doctorado en educación de la Universidad Cuauhtémoc, y le hemos informado pues al coordinador que esta tiene fines exclusivamente académicos. Bueno, iniciamos la entrevista. Señor Fernando, es bien sabido que en Colombia tiene tratados y convenios internacionales que se relacionan con la educación. A este respecto, ¿qué concepto tiene de ellos y cuáles resaltaría? Bueno, buenos días y muchas gracias por tenerme en cuenta para su trabajo de grado, trabajo de investigación colocado por la Universidad Cuauhtémoc de México. Los tratados internacionales entre países se tienen que, obviamente, saber como tratados entre amigos. Y en cuanto a los países, se consideran amigos los que siguen una misma superestructura para que la clase que esté en el poder siga en ese mismo sentido de poder. La superestructura llamada educación, Colombia en esa superestructura ha tenido convenios desde tiempos inmemorables. Obviamente cuando era el virreinato pues tenía órdenes directamente de España, y después cuando se estableció la República de Colombia, sin antes pasar por ser Estados Unidos de Colombia, la Gran Colombia, entre estos países pues había una especie de acuerdo en tener una sola táctica de educación, que obviamente fue desechada al pasar de unos pocos años porque
El pensamiento revolucionario de Bolívar no le convenía a un estamento tan grande como la Santa Madre Iglesia. Así que la Santa Madre Iglesia después se metió para la Constitución de 1886 a través del Concordato de 1888 como la garante de la educación de los colombianos. Un tratado que inclusive todavía hay muchas cosas que tenemos de ellos. Nos tratan de establecer y de imponer una sola línea de pensamiento. También, pues Colombia ha tenido para las pequeñas unidades y grupos que emigran a otros países, ha tenido tratados y convenios para validación de estudios y convalidación o asimilación, como es el Tratado Andrés Bello, con una serie de países que seguían perteneciendo a los países liberados por Bolívar. Algunas veces los quitan el convenio educativo y ahí después vuelven y renacen. En este momento creo que se ha suspendido por las diferencias que hay que ha habido con el gobierno actual venezolano, por ejemplo. Colombia ha establecido a través de la UNESCO a nivel internacional tratados donde la vigilancia se da a través de los derechos humanos, la vigilancia estratégica e ideológica, los mismos derechos humanos pues, que se predicaban desde la Revolución Francesa, una educación única, igualitaria para todas las clases y con unos contenidos bien desarrollados, pero es bien sabido que en nuestro país esa parte dicen que es difícil cumplirla. Colombia últimamente se metió a través de la OCDE en el gobierno Santos, después de superar cierto nivel exigido en las pruebas PISA para la educación. Se hizo de los 8 años de Santos desde el 2015. Desde el 2015 se hizo una especie de refuerzo sistemático donde vigilaba estrictamente 3 aspectos: el aspecto matemático, el aspecto científico y el aspecto lingüístico o humanístico. ¿Y qué se exigía? Por ejemplo, que las matemáticas fueran menos operativas y más procesales, que la mente del individuo fuese capaz en matemáticas de describir el proceso, aplicarlo y obtener el resultado, y menos operacionales y solamente dejar la parte matemática operativa hacia lo financiero. Esa fue la intención. En la parte de las ciencias también seguir un proceso determinado después de un estudio bien programado, y en la parte humanística igual con los idiomas, que se estableciera exactamente pues qué idiomas tenía que últimamente el estudiante dominar para poder estar en el mercado laboral y profesional de los intereses de los países que gobiernan el mundo. Sí, pero en ese caso, sí, digamos, la OCDE exige como una responsabilidad de los Estados miembros frente a lo que tú acabas de decir. Pero bueno, hablando de eso, me parece muy clara tu respuesta al respecto, y mirando, por ejemplo, en lo que concierne a nuestra Constitución, sabemos pues que la Constitución actual del año 91 erigió la educación como un derecho. En el artículo 67 es muy clara este mandato y que se ha desglosado pues en diferentes normas. ¿Qué considera usted frente a la materialización de ese artículo pues que se refiere a eso, al derecho, al papel del Estado frente a la educación y de la misma sociedad y la familia?
¿qué se ha podido materializar, digamos, desde el 91 acá y qué cosas nos han podido lograr en lo que se plantea el propósito constitucional frente a la educación? Debido a los múltiples problemas sociales que ha tenido nuestra sociedad, pues se puede decir que Colombia sí ha tenido un adelanto en cuanto al número de carreras y aspectos académicos que se ofrecen. Pues antes, en los años 60, de hablar de una carrera robótica o electromecánica era muy difícil que se diera. Los temas eran por separado, ¿cierto? Hoy en día todo eso en las universidades está integrado. El ejemplo lo tenemos en nuestra alma mater de aquí de Pereira, la Universidad Tecnológica, que entrega un ingeniero eléctrico o electricista, pero que a la vez sabe de comunicaciones electrónicas, sabe de programar computadores, está atento para los procesos matemáticos y los resultados obviamente que le exige que se apliquen a la naturaleza. La inmensa diferencia que existe entre nuestras diferentes regiones, no solamente las tiene que ver la parte física, de la parte geofísica en sí, sino también la desidia de los componentes y representantes de esas regiones, de esas regiones ante el Estado, que ellos tratan de realmente embolsarse. Bueno, ¿qué opinión le merece a usted la actual legislación y normatividad en el campo educativo? La actual normatividad y legislación contiene muchos castigos para el docente activo y es muy contradictoria con respecto al quehacer del maestro. Al maestro se le exige que sea hoy en día más coherente con la teoría, que lleve eso más a la práctica, pero también se le advierte que si suceden eventos extraordinarios, en el sentido de la palabra, el maestro es el que lleva las consecuencias, o su jefe inmediato, si accedió a esas necesidades que tiene el docente de mostrarse activo. Así que hay una muy buena contradicción entre las funciones del docente y la legislación que permanentemente pretende castigarlo. También el maestro está sujeto a una evaluación que es totalmente cambiable, variable, y que depende de quién esté administrando la educación para obtener sus ascensos y sus buenas remuneraciones salariales que esto conlleva. Nuestro maestro pues es un maestro que es constantemente desmotivado por las mismas leyes que lo establecen, ¿cierto? Tenemos muchos casos pues para mostrar en la vida de docente que llevo, donde es el maestro el que o está en los lugares de salud mental recluido, o es obligado a pagar con su salario o en multas una serie de acciones por haber tratado de llevar a cabo muchas veces su actividad teórica, de pasarla a una actividad práctica. Entonces el maestro es muchas veces detenido desde allí, confiscado a ser más estático a un salón o a un recinto. Sí. Obviamente pues también es necesario que para ciertos casos extremos, como el caso de los acosos sexuales, los acosos
de dinero que hacen algunos docentes en el sentido de pedir permanentemente que haya esa legislación que obviamente penaliza al maestro, pero también al maestro no se le muestran, no se le exponen y hasta no se le exige unos cursos que realmente a través de una forma legislada e institucional, unos cursos que realmente lo formen. Bien, precisamente frente a eso de la legislación, pues hay una ley que es la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. ¿Qué impacto ha tenido esa ley en la educación del país? A ver, todo mundo cuando trata de establecer dos parangones en la ley, en la educación que había antes de la 115 del 94, o del 95, Es del 94. del 94, y el reglamentario de 1860 del 95, la gente siempre se refiere a mi acuerdo que el profesor obraba de tal manera y tal manera. Más el objetivo de la ley 115 fue democratizar, entre comillas, la educación, que el mismo padre de familia supiera qué temas se dictaban y que estuviera dentro del llamado gobierno escolar. Ese más que todo fue con el objetivo de que las mismas representaciones vigilaran lo que hacían no solamente los docentes, sino también los administrativos y los directivos docentes, para poner más que todo en contradicción esas instancias populares, ponerlas más en contradicción que en armonía. Entonces, desde esta ley, que también pues enunciaba una serie de monumentos para cada colegio, debido al número de estudiantes que tuvieran matrícula. Entonces también se formaba como objetivo la no repitencia, pero ahí viene la contradicción con la primera pregunta, de que los países que exactamente tienen una repitencia no exagerada, pero al fin y al cabo la tienen, son los que mejor calificados hoy en día por la OCDE. El caso por ejemplo, Tailandia, de los países orientales, de la China, son muy bien calificados y ellos tienen demasiada repitencia, inclusive parecida a la nuestra. Pero exactamente la intención aquí la cambiaron con un fin político, popularizar la educación a una tendencia más bien baja, con el fin de que el educando no se diera cuenta de que estaba recibiendo una baja educación, sino de que simplemente el asunto se volviera más popular, pasar años por pasar años, y al fin y al cabo obtener de él, primero, que votara a los 18 años, y ahora que vote a los 16 años, obtener posiblemente para ellos prebendas y conceptos y prebendas políticas sobre sus posiciones. Bueno, en su puesto de trabajo, ¿considera necesario saber de legislación? ¿Por qué lo considera o no lo considera? Sí, considero que el directivo docente tiene que estar armado de una legislación que pueda prevenir, en el caso con el que esas leyes lo puedan prevenir en caso sobre todo de accidentes o cosas de fuerza mayor que sucedan al interior de la educación, ¿cierto? Y con el fin también de estabilizar todos los docentes hacia los diferentes